El corazón endurecido, un instrumento en las manos de Dios. Un saludo especial para todos los que nos están viendo en este evento online llamado Herencia de Fe, Legado de Cristo. Mi nombre es Daniel Medina. Hoy quiero presentar este tema representando el Ministerio de la Reconciliación, Voz del Cielo. El corazón endurecido como instrumento de Dios. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy nos reunimos para reflexionar un tema crucial en nuestra vida espiritual, la dureza de corazón. A lo largo de la historia, la Biblia nos advierte sobre los peligros de un corazón fuerte que no se deja doblegar, un obstáculo que nos puede alejar de Dios y de esa verdadera transformación espiritual. Ninguna doctrina es más despreciada por la mente natural que la verdad de que Dios es absolutamente soberano. Ya vamos a entender por qué. El orgullo humano aborrece la idea de que Dios ordena todo, lo controla todo, gobierna todo. La mente carnal, la filosofía humana, es enemistad contra Dios. Aborrece muchas veces la enseñanza bíblica de que nada sucede sin que Dios sea el autor intelectual. Vemos cómo el corazón endurecido en la vida del cristiano puede traerle consigo consecuencias, a lo largo de esas cosas, de esas faltas, de esos errores que no hemos podido cambiar. Porque muchas veces decimos, es que esta persona no ha cambiado porque no ha doblegado su voluntad a Dios. Y este día quiero que ustedes reflexionen y piensen en eso que les cuesta, en eso que reiteradamente les llama la atención sus hermanos en Cristo y digan, esto o aquello es lo que no he podido cambiar. Porque en eso especial no he rendido mi voluntad a Dios. Eso que el enemigo ha ocultado, que el enemigo ha guardado para que sigamos alimentando esa concupiscencia. Creamos que como ya hemos dejado algo grande, quedan cosas pequeñas y seguir avanzando nuestra vida, haciéndole daños a terceros por cosas que debemos detectar. Debemos pedirle a Dios que nos quite el velo y que lo ataquemos con esa espada que es la palabra de Dios. Y cubrirnos con la coraza de la fe, con el yelmo de la salvación y calzarnos con el evangelio, con esa palabra verdadera, limpia, fuera de esa doctrina que no lleva a la verdad de Dios y de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y nos dice Ezequiel en el capítulo 36, versículo 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Como vemos como en el Antiguo Testamento le hablaba a este pueblo que no quería doblegarle la voluntad a Dios. Lo compara con un corazón de piedra, un corazón duro, un corazón que no le abre paso a algo diferente, a un corazón que no quiere dejar entrar lo que Dios tiene preparado para esa persona. La obediencia que Dios quiere que nosotros como primera medida sometamos hacia Él. Y dice, y os daré corazón de carne, un corazón piadoso que siente, un corazón que ama verdaderamente según los preceptos de Dios, no un amor de conveniencia. Eso es un corazón de carne, un corazón sensible a ser manso, a escuchar, a ponerme en el lugar del otro, porque a eso nos envía Cristo, poder mostrar esos frutos. Y Ezequiel también en el capítulo 11, versículo 19, nos dice, desde el 19 al 21, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. El Señor Jehová nos habla de esperanza. Os daré un corazón de carne, pero también nos muestra un Dios justo, un Dios que reprende. Guarden mis decretos, nos pide el Señor. No vayan tras dioses ajenos.
No vayan tras idolatrías del mundo. Y puede ser algo sutil, como yo idolatrar a un hijo y por eso dejarlo que haga lo que él quiera. O idolatrar a un familiar y soportar cargas que no debo. O un artista, idolatrarlo, dejar de hacer cosas para asistir a un evento de él. Llámese estos famosos líderes religiosos. Parecen en ocasiones estrellas de rock por toda la idolatría cuando llegan a un escenario. Y vemos cómo el Señor Jesucristo en ocasiones lo querían apedrear por la verdad que Él enseñaba. Este maestro adoctrinaba con justicia y con verdad. Y eso va a incomodar a algunos. El evento de hoy va a incomodar a algunos. Ojo, Dios es amor y justicia y Él reprende. Debemos pedirle que cada día temamos más a Él. Temor y temblor. Porque en nuestras propias fuerzas no podemos. No confiemos. Confiemos en lo que Dios quiere para nosotros y el Espíritu Santo nos guía a través de su palabra. Y vemos un libro también del Antiguo Testamento, Jeremías, en este caso el capítulo 33. Aquí Jehová se comunica con Jeremías mientras él estaba en prisión. Jehová se presenta como el creador de la tierra, se le presenta a él y le promete a Jeremías algo. ¿Qué le promete? Que si clama a él responderá y le revelará cosas grandes y ocultas. Es un versículo que puede ser utilizado por muchos de que Dios nos revelará cosas grandes y ocultas. ¿Qué son esas cosas grandes y ocultas? Nos podremos preguntar. Hay cosas de Dios, misterios de la palabra que no nos han sido reveladas y algunas quizás se nos revelarán. Porque debemos seguir a Cristo, seguir su camino, cumplir los mandamientos de Dios, amar al prójimo. Eso nos insta la palabra. Lo que no sepamos, aguardar con paciencia. Él nos mostrará esas cosas grandes y ocultas, si quiere mostrarnos. Ahora, hablando del capítulo de Jeremías 33, esas cosas grandes y ocultas nos habla más adelante. Ahí nos da luces. Luego de que habla con Jeremías en la cárcel, Dios habla de las casas en la ciudad que han sido destruidas por los caldeos debido a la maldad del pueblo. Sin embargo, Dios promete sanar y curar a la ciudad, así como revelar paz y verdad en abundancia. Revelar paz, esa paz y verdad, la verdad de la palabra de Dios, de poder escudriñar su palabra, pidiéndole a Él que nos guíe y que no malinterpretemos una palabra como que nos mostrará cosas grandes y ocultas y creemos que vamos a encontrar misterios del universo, de la tierra. No, son esa palabra viva, eficaz, limpia, para restaurarnos, para limpiarnos y para llegar a la obediencia. Porque hay cosas que no sabremos, pero sí tenemos la verdad de algo, de que debemos obedecerle. No solo es prosperidad, no solamente es ir a un evangelio de prosperidad, sino de buscar agradarle al Señor. Ahí es donde debemos nosotros abrir nuestro corazón, a escuchar cosas diferentes, cosas que quizás han sido repetidas en nuestra cultura o en nuestras iglesias, servicio tras servicio, generación tras generación, pero que debemos decir, ¿será eso verdad? Y hoy los invito a buscar en la palabra de Dios, a no pasar entero, a escudriñar, a pedirle a Dios que les muestre, que nos muestre, porque seguimos aprendiendo cada día, seguimos doblegando nuestra altivez y nuestro orgullo para que Dios nos muestre dónde estamos fallando. Y vemos un lamento que hace el Señor Jesucristo sobre Jerusalén. Y nos dice Mateo, el libro de Mateo capítulo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Nos dice el 39. Porque os digo que desde ahora no beberéis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Una publicación en las redes sociales donde decía alguien, yo creo en Dios, pero no acepto ningún maestro que venga a decir cómo yo debo sobrellevar mis cargas, cómo debo llegar a ese Dios.
vivo. Y comparaba a todos los maestros de muchas sectas. Es un poco sorprendente, porque nos dice la palabra de Dios que no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Si no reconocemos al Hijo, si no reconocemos lo que Jesucristo hizo en la cruz y que lo sustenta la palabra de Dios, que no se contradice, no vamos a poder llegar al Padre. Por más que creamos en el Padre, debemos aceptar al Hijo, debemos seguir los pasos del Hijo, debemos aceptar al Hijo y seguir sus pasos y dejar que Él more en nosotros. Aquí hay un corazón obstinado, el que quiere reconocer a Dios y no quiere reconocer al Hijo. Esto se refiere a una actitud egocéntrica. El término duro describe a alguien que niega a abrir su mente. El endurecimiento es un proceso por el cual una persona deja de tener conciencia de un acto de maldad cometido o de una actitud pecaminosa adoptada, como orgullo, impiedad, odio, lujuria, etc. Y muchas veces decimos, yo ya perdoné al que me hizo daño. Y está en una conversación y alguien menciona una palabra que le decía su tío cuando estaba pequeña y que le molestaba en ese momento y que creyó que ya lo había superado. Y toca esa herida abierta y es una persona que puede ser seguidor de Cristo y leer la palabra de Dios. Pero le tocó esa herida, inmediatamente reaccionó de manera hostil. Creyó perdonar, pero le tocaron la herida del pasado que estaba sangrando todavía. Quizás poco, pero todavía estaba sangrando. Cuando creemos que ya hemos saldado cosas, pidámosle al Señor Jesucristo que nos muestre qué más sigue. Este camino es constante, este camino es de salir de algo e encontrarnos con algo más. Es hasta interesante, porque si ya fuésemos perfectos, quizás no estuviéramos ya en la tierra. Pero mientras estemos aquí, debemos escudriñar en los más íntimos sentimientos y pedirle a Dios que nos ayude a sanar eso. Escudriñar para sanar, no escudriñar para volver a recordar la herida y traerla al presente, quizás con la pareja actual, quizás con un amigo, quizás con la persona que tenemos al lado, porque nos hicieron daño atrás. Este es un presente. Estamos con Cristo y Él nos va a vendar, Él nos va a ayudar a sanar esas heridas. Solo tenemos que entregar la voluntad a Él y la voluntad a aquello que más nos cuesta. Porque ya podemos reconocerlo. Hoy podemos decir Jesucristo, nuestro Salvador. Pero todos los días tenemos que decir eso y acordarnos de las cosas que más nos cuestan para decir, libértame por esto. Y estoy hablándole a servidores de Dios, a columnas de una iglesia. Le estoy hablando a una persona que apenas comienza los caminos del Evangelio. Esto aplica para todos. Porque teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Comienza con el entendimiento oscuro, entenebrecido. ¿Qué está llegando a mi mente? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy viendo? ¿Con quién me estoy rodeando? Y hay ignorancia. Cuando no conocemos la palabra de Dios, somos ignorantes y cada día leemos más para salir de esa ignorancia y entender por qué no funcionó lo que hicimos antes. ¿Por qué no funcionó esa relación? ¿Por qué no funcionó mi relación con mis padres? ¿Por qué no he podido perdonar antes? Y eso trae una falta de sensibilidad. Me voy a cometer el acto y el delito y no siento temor. Yo cuando llego a Cristo, las personas dicen, es que usted en esa iglesia le prohíbe. No es que le prohíba a la iglesia, es que ya usted siente la necesidad de agradar a Dios. Siente ese temor sano, ese temor que lo aleja del mal y que le evita ese delito ese pecado, porque Dios quiere ahorrarnos problemas, dolores de cabeza. Hace poco venía yo en mi motocicleta recorriendo las calles de la ciudad desde muy temprano. Ese día anterior se celebraba una fiesta pagana y veía personas amaneciendo, consumiendo bebidas alcohólicas, otros quizás consumiendo estupefacientes, otros con problemas entre vehículos porque chocaron, porque no respetaron las normas de tránsito. Y veía todo esto y en su momento me gozaba en todo esto, pero
en ese momento que transitaba las calles y veía todo ese espectáculo, ese escenario, le daba gracias a Dios por librarme de eso, porque salí de la ignorancia, porque tenía ese entendimiento oscuro, ese entendimiento con telarañas, con oscuridad, falta de luz de Dios, de Cristo. Eso me provocaba una ignorancia de creer que lo que estaba haciendo lo disfrutaba, pero lo disfrutaba en carne. Eso me llevaba a una falta de sensibilidad a las cosas de Dios, a ese temor. Y por ende, después de eso se entregaba el pecado o varios pecados. Y le daba gracias al Señor por librarme de eso. Y le pedía que muchos lograran entender esto, familia, conocidos, personas que vieran estos eventos y también tomaran acción para un cambio en su vida, que en el momento hay que sacrificar, porque muchas veces queremos ir a ese lugar, queremos hablar con esa persona y decimos, ¿por qué tengo que sacrificar? Tenemos que sacrificar o debemos, porque el Señor nos permite tomar nuestras decisiones. Si yo las someto voluntariamente, digo, no voy a ir a esto, no voy a hacer aquello, eso trae su recompensa y va a decir, gracias Dios, porque en ese momento no lo entendía, porque había ignorancia, pero hoy lo doy gracias a Dios que puedo estar aquí hablando, no como un ser perfecto, sino reconociendo de que todos estamos enfermos y necesitamos de Dios. Todos. Una mente que carece de la luz de Cristo nos hace ignorantes a la voluntad de Dios a través de su palabra, ¿no? Esto puede llevar a una falta de piedad hacia nosotros mismos y como consecuencia a la consumación del pecado. Una piedad hacia nosotros. No somos piadosos cuando estamos sumergidos en ese delito, en ese pecado. No abrimos nuestro corazón, nuestro entendimiento, a entender que debemos valorarnos, de que no debo entregarme a una persona porque sí, porque somos pareja. ¿Es lo que quiere Dios así a nosotros? ¿O quiere que nos amemos, nos valoremos y no nos entreguemos a cualquiera, sino sea por un mandamiento de Dios? Uno de los principales aspectos de este tema se refiere al agente de endurecimiento. El agente, yo endurezco mi corazón. ¿Dios puede hacer que yo endurezca mi corazón en este momento? Les hago la pregunta. La Biblia nos habla como agentes tanto a Dios como a los individuos. Ya les voy a explicar por qué. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, el faraón endureció su corazón. Nos dice Éxodo 8:15. En otros lugares se dice que Dios endureció el corazón de ese faraón. En Éxodo 4:21 y 10:1. Pueden buscarlo. En el Nuevo Testamento, Pablo afirma que Dios endurecerá a quien Él quiera y será misericordioso con quien desee serlo. En Romanos 9:18. La Biblia también expresa severas advertencias a quienes endurezcan su corazón, y esto implica que las personas son responsables de la condición del corazón, son responsables cada quien. En Salmos 95:8, Hebreos 3:8. Por tanto, el endurecimiento puede ser considerado tanto obra de Dios como de la persona misma. La palabra de Dios nos muestra cómo Dios todo lo mueve, es soberano, es omnisciente, es omnipresente y mueve las piezas como Él crea. Viene la dureza de corazón también ligada a la soberanía de Dios, porque podemos estarnos preguntando, ¿pero por qué mi familiar no ha salido del problema que tiene? Un endeudamiento, es esclavo del trabajo. ¿Será un propósito de Dios o será en el momento que la persona está endureciendo su corazón? La palabra nos muestra cómo Dios opera de las dos formas. Por un propósito mayor, quizás quiere que usted tenga compasión de él y lo vea como un ser humano y sea manso a la hora de exhortarlo. O quiere que usted sea una persona que entregue su vida a Dios completamente sin interés alguno, sin entrar unos mesecitos a Dios y ver que no funcionó, entonces me voy para otra doctrina, donde me digan lo que quiero escuchar. Con Dios no es así. La palabra nos muestra, nos exhorta cosas que no queremos escuchar, verdades, porque la palabra nos habla con verdad. Y cuando nos hablan con verdad, a veces tratamos de escabullirnos, de que no nos digan eso que no queremos escuchar. Con Dios es así. Él nos toca esa herida para que doblemos la voluntad y si hay que llorar, sea de rodillas a Él entregándole el problema. Pero no puedo pasar de un lugar a otro creyendo de que ese lugar no funciona, de que esa iglesia no funciona, o creer que no vuelvo a una iglesia porque el pastor se está enriqueciendo con los dineros de la iglesia. Si es así, si usted cree que no está sembrando en un buen lugar, pues busque un lugar donde pueda sembrar de la manera correcta.
donde usted sienta que están haciendo una obra verdadera, pero no emigre de Dios, no se queje de Dios y menos se aleje de Él, porque Él es el único que lo va a poder ayudar, no la doctrina del hombre. Yo le puedo dar mis argumentos de por qué estoy como estoy una persona y que me escuche 5 horas, 10 horas, 1 hora. Si Dios quiere a usted quitarle ese dolor y esa angustia, arrodillado en 5 minutos, lo hace. La tendencia es querer hablar y desahogarse. A Dios es donde tenemos que desahogarnos, que Él nos escuche. Y Él quiere de nosotros obediencia, que nosotros estemos firmes con Él desinteresadamente. Y Él va a obrar cuando usted menos lo crea. La importancia de los pasajes que hablamos anteriormente, la soberanía de Dios, hablan sobre este tema y dice que Dios usa una condición lamentable como medio para lograr sus propósitos. Por la dureza de corazón del faraón, Él utilizó esa condición para liberar al pueblo de Egipto. Una condición desfavorable. Le endureció el corazón para que él no aceptara a Dios en su vida y fuese retenido al pueblo si eso no fuera sucedido. Dios libró a los israelitas de la esclavitud en Egipto y finalmente los condujo a la tierra prometida. Dios usó la dureza de Israel para dar salvación a los gentiles. En Romanos capítulo 11 del 7 al 25. En estos capítulos, en estos pasajes, se pone en manifiesto los propósitos soberanos de Dios. La dureza obstinada del corazón de las personas puede ser la oportunidad para que Dios manifieste su gracia y misericordia. La soberanía de Dios se refiere a la creencia de que Dios tiene el control absoluto y supremo de todas las cosas en el universo, incluyendo eventos, personas y decisiones. Esto implica que Dios tiene el poder y la autoridad para tomar decisiones y llevar a cabo su plan divino de acuerdo a su voluntad, que es agradable y es perfecta. Porque vemos todo lo que ha pasado en nuestra vida, todo lo malo que incluso ha pasado, y decimos, Dios tenía un propósito con eso. Por eso es que no hay que amargarnos con el pasado, con lo que hicieron los nuestros o con lo que hemos hecho nosotros, y recordar con amargura y decir, ¿por qué hice esto? No, ya, había un propósito con eso. Que usted aprendiera algo, ya. Nueva criatura debemos seguir adelante con la mirada puesta a lo que viene, a buscar esa santidad, a buscar seguir los caminos de Cristo. Si alguien viene a recordarle su pasado, es mi pasado. No va a afectarme eso a mí en este momento. Es para recordar, ni siquiera para recordar, para ver en un estado lamentable que estuve, pero ya pueden muchos ver cómo estoy ahora y cómo puedo seguir mejorando, porque ese es un camino constante. Y vemos Job, este libro de Job. ¿Quién más que Job para decirnos lo siguiente? Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Sustenta lo que estamos diciendo. Y vemos otro versículo que es de Daniel, capítulo 4, versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Muchas veces queremos hacer eso. ¿Qué haces, Señor? ¿Por qué esto? En momento de aflicción podemos preguntarle, Señor, ¿por qué sucede esto? Y si Él quiere, nos va a mostrar por visión, por sueño. Alguien va a venir a contarnos algo y eso va a ser la validación de lo que le estamos preguntando al Señor. Pero si Él no nos quiere decir, debemos aceptar esa voluntad. Y después entendemos por qué sucedió lo que sucedió. Y es para honra y gloria de Él. Aquí nos alejamos de los decretos y de querer ordenarle a Dios qué hacer con nuestra vida y la de vida de los nuestros. Y vemos que es soberano, ¿sí? Es soberano en eventos aleatorios. Y en Proverbios 16:33 nos dice la palabra de Dios. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Entonces, algo tan aleatorio como lanzar los dados está bajo el control de Dios. Es soberano también sobre la naturaleza. En Salmo 135:6 nos dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. También es soberano sobre las naciones. En 2 de Crónicas 6 nos dice, y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y te tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder? Porque no hay quien te resista. Las guerras que están sucediendo en estos países, pregúntense, ¿cuál es el propósito de Dios con todo esto?
¿Cuál es el propósito de Dios con todo esto que está sucediendo? Cuando Él quiera poder derribar cualquier mandatario, cualquier nación. Es soberano Dios también sobre las decisiones. En Proverbios capítulo 16, versículo 9, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Yo puedo querer algo, pero Él debe enderezar mis pasos a medida que voy transitando. Y muchas veces nos hablan de un mapa de sueños. Haga su mapa de los sueños y coloque el carro que quiere, la casa que quiere, la esposa que quiere, los hijos que quiere. Y está muy bien. Pero Dios puede venir y derrumbar eso en un segundo. Porque qué tal que Él quiera algo mejor o algo que no llegue a lo que usted quiere, pero que le va a traer la paz, le va a traer la alegría y el gozo. Y más que eso, le va a traer salvación de su alma, que es eso, trasciende todo lo terrenal. Un corazón endurecido se refiere a una condición espiritual en la que una persona se vuelve insensible o resistente a la gracia y la voluntad de Dios. Eso puede ocurrir cuando alguien rechaza continuamente las enseñanzas de Dios o endurece su corazón contra la convicción del Espíritu Santo. La metáfora del corazón endurecido a menudo se usa para ilustrar la obstinación a la voluntad de Dios. Resistencia, blasfemar contra Dios. Aquellos que no creen en la existencia de Dios o creen en un Dios dueño del universo, dueño de la tierra, pero no quieren escudriñar su palabra. Solo digo porque me sucedía. En alguna ocasión decía que la palabra de Dios quizás estaba manipulada. Cuando vengo a leer, a pedir al Espíritu Santo que me instruya, comienza a revelarse la verdad y a salir la ignorancia. Comienza a salir la ignorancia de nuestra vida. La relación entre la soberanía de Dios y un corazón endurecido puede ser entendida de la siguiente manera. Dios es soberano y toma decisiones de acuerdo a su sabiduría divina. En algunos casos, Dios permite que los corazones de las personas se endurezcan como resultado de sus propias elecciones y acciones. Esto no significa que Dios endurezca directamente los corazones de las personas, sino que puede permitir que sigan sus propios deseos obstinados. Un ejemplo clásico en la Biblia es el faraón, de quien hablábamos en la historia del libro del Éxodo. Según el relato bíblico, Dios permitió que el corazón del faraón se endureciera en respuesta a su negativa de liberar al pueblo de Israel. Aunque Dios endureció el corazón del faraón en algunos momentos, el faraón también endureció su propio corazón debido a su resistencia continua de los mandatos de Dios. Y vamos a ver una historia muy interesante, que es la historia de José, la historia de este daño terrible que les hicieron sus hermanos cuando él estaba muy joven. Entregarlo, venderlo, dejarlo a su suerte, donde pudo haber pasado hambre, desespero, angustia, depresión, hasta la muerte pudo haber llegado a él por la decisión de sus hermanos de entregarlo, quizás por envidia. Después José ocupa un lugar importante en la sociedad, tiene un cargo para la sociedad de altura, tiene un buen cargo para la sociedad, para el reino que representaba. Y pasa lo siguiente: José, después de la muerte de su padre Jacob, los hermanos de José temen, después de la muerte de su padre, que él los castigue por el mal que le hicieron en el pasado. Entonces envían un mensaje a José afirmando que su padre les había pedido antes de morir. Su padre Jacob le había pedido a estos hermanos, quizás sanguinarios, que le perdonara la maldad a sus hermanos. Que le dijeran a José que les perdonara la maldad. José, al escuchar esto, llora. Cuando sus hermanos se presentan ante él, le suplican que les perdone y se ofrecen como siervos, como esclavos. José les responde que no deben temer, ya que no está en lugar de Dios. Le responde que no teman, que él no está en el lugar de Dios, que no es Dios para juzgarlos, para tildarlos, para acusarlos, para hacer de ellos lo que quisiera. Aun cuando tenía el poder, en el ejercicio de su poder, podía hacer con ellos lo que quisiera. Lo mismo que ellos hicieron con él, ponerlos de esclavo y torturarlos si quería. Pero él no quiso acceder, no quiso abusar del poder, no quiso dejarse llevar y ocupar el lugar de Dios. Dios dirigió esos eventos para un propósito bueno, les dijo él, les dijo José a sus hermanos,
que es el sustento de muchas personas en este momento, porque gracias a él salvó a muchas personas por la calamidad que se venía para ese pueblo. Y vemos en la palabra de Dios en Génesis capítulo 50 desde el 15, donde dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y le enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José. Nos dice el capítulo 17. Nos dice el versículo 17: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. El 18 nos dice: vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Dice el 19: y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Dice el 20: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Era el instrumento de Dios. En su momento tenía que suceder eso para que José ocupara este cargo importante en la sociedad y pudiera salvar a su pueblo. Una calamidad lo convirtió en la oportunidad de ser quien libertó al pueblo. Y hoy les pregunto, amados, ¿qué calamidad está sucediendo ahora en este momento? Y Dios, ¿cómo va a convertir esa calamidad? ¿En qué la va a convertir? ¿Cómo va a transformar eso que tanto está doliendo en este momento? ¿Qué propósito tiene con usted? ¿Que llegue a los brazos de Dios? ¿Que le entregue su vida a Cristo? ¿Que le entregue aún más su vida a Cristo? Siempre hay algo más. Siempre hay un estado por mejorar. Siempre hay algo que quitar, algo que envanecer, una maldad, un pecado, la forma de expresarse. Esta semana leía en Salmos que los ojos altivos aborrece Jehová. Que el que busca, que tiende a ir al pecado, por las sendas del pecado, aun cuando no cometa el delito, puede ser también algo que Jehová aborrezca. ¿Qué necesitamos cambiar? Eso de ahora duele. A José lo vendieron, a José lo dieron a merced de delincuentes, de malvados que pudieron haber hecho con él lo que quisieran. Nos dice la palabra de Dios: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Puede pasar algo doloroso, pero no hay nada más grande que el poder y la sanación de Dios y de su Hijo Jesucristo. No hay nada más grande. Y hoy no hablo humanamente, hablo con la palabra de Dios. Que eso que está sucediendo en su vida sea un trampolín a lo que quiere Dios en su vida. Paz, mansedumbre, regocijo. El humano no va a resolver esto. Él va a poner las personas, el momento, la circunstancia para que usted se libre de ese dolor. Pero para gloria de Él. No es que voy donde alguien y digo: es que gracias a esta persona, o gracias a esta iglesia, o gracias a esta comunidad, o gracias a esto que me dieron me alivió el dolor, me alivió la enfermedad. Es gracias a Dios y lo que Él ha hecho, porque Él mueve todo. Hoy ha sido un claro ejemplo de la soberanía absoluta de Dios y del poder de mover al impío, de mover al malvado, de mover al justo para cumplir su propósito, porque Él los hace llamados de reconciliación, para que ese duro corazón, ese corazón blindado con una armadura de metal, pueda ser desboronado y convertirse en un corazón dado a la voluntad de Jehová. Nosotros podemos quitar ese armazón pesado. Solo nos pide que quitemos y dejemos que Él obre en la vida de cada uno. Porque eso hace el Dios vivo al cual seguimos. No dioses ajenos. Es el Dios vivo por medio de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, el cual nos puede direccionar, enderezar nuestros pasos. Cuando veamos que damos pie al tropezadero, vamos a Él diciendo: Señor, no son mis fuerzas, son en las tuyas que voy a superar este problema. Gracias a cada uno de los que asistieron a este evento, a esta enseñanza. No olviden suscribirse a nuestra página en Facebook, en YouTube, Ministerio de la Reconciliación Voz del Cielo. Seguiremos dando contenido con diferentes predicadores. Gracias por estar aquí. La gloria es para Dios. El poder y la alabanza es para Dios. Que tengan un feliz día. Nos vemos muy pronto.